Algo malo está pasando en el mundo y la mayoría no se ha dado cuenta. Advertencia: ve este video completo. A los niños les cuentan esta historia. Una rana saltó un día a una olla de agua hirviendo. Al darse cuenta lo caliente que estaba, escapó de ahí rápidamente. Su instinto fue salvarse y no aguantó ni un segundo en la olla. Otro día, esa misma rana saltó a la misma olla, pero esa estaba llena de agua fría. Es así que nadó tranquilamente por el agua de la olla. Estaba tan feliz con esa piscina improvisada. Lo que la rana no sabía es que el agua se iba calentando poco a poco. Así que al poco tiempo el agua fría se convirtió en agua templada. Pero la rana se acostumbró. Seguía nadando plácidamente en ella. Sin embargo, poco a poco, el agua subió de temperatura, tanto que llegó a estar tan caliente que la rana murió de calor. Ella, sin embargo, no se había dado cuenta, ya que el calor aumentaba de forma gradual y se iba acostumbrando a él. Reflexión: no seas como la rana. Esa historia que muchos escucharon de niños se ha vuelto real y tan exacta que realmente es perturbadora. Hace tan solo unos momentos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mandó el siguiente mensaje al mundo, y es que ha advertido que pasamos del calentamiento mundial a la era de la ebullición global. Es así que las consecuencias son claras y trágicas. Niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias huyendo de las llamas, trabajadores colapsados que pierden la vida de inmediato tras un golpe de calor por las temperaturas extremas, pérdida masiva de especies animales, fenómenos climáticos desastrosos como nunca los hemos visto. Ahora bien, algunos dirán que es una exageración, que no puede ser posible. Están muy equivocados, ya está confirmado. El mes de julio fue el mes más caliente que se tenga registro, y los primeros días de julio fueron los días más calientes que pudo haber vivido el ser humano. Además, han detectado que una extraña ola de calor está golpeando el océano, algo que tampoco tiene precedentes. Y lo más brutal es que apenas estamos comenzando, lo peor está por venir. Es por eso que la ONU le dio un golpe brutal a los países más poderosos del mundo, porque fue muy claro: ellos son los responsables de la mayor contaminación global. Es así que ya no hay tiempo. Nos está pasando lo mismo que la rana. El mundo se está calentando, está pasando de templado a hirviendo. Y nosotros cada día nos estamos acostumbrando a esto, pensando que es normal, que no pasa nada. Pero no es así. De esta manera hay que dejar puntos claros. Julio es el mes más caluroso en toda la historia que se tenga registro. La temperatura del mar también está por encima de lo normal. Las temperaturas tan altas en 2023 no son normales. Algo extraño está pasando. La ola de calor no solo está golpeando a Occidente, sino también a Oriente. Los científicos habían advertido esto, pero nadie hizo nada. La culpa del calentamiento global es del ser humano, sobre todo de los más ricos, y estamos a punto de llegar a tener un aire irrespirable y un calor insoportable. ¿Y sabes qué es lo más oscuro y perturbador? Que lo más probable es que no se haga nada. Este tema debería ser mundial, noticia impactante de alerta y tomar medidas drásticas. Pero ¿te has dado cuenta que casi nadie está hablando de esto? Ni los periódicos, ni las noticias, nadie. Como si no fuera importante. Se está quemando la casa y la gente está ahí sentada, sobre todo los más poderosos, y no están haciendo nada. Yo solo te pregunto, ¿has sentido más calor últimamente? Calor insoportable. Bueno, eso no es nada comparado con lo que está a punto de llegar. Y es que te explico para terminar. En primer lugar, el golpe de calor para las personas va a ser terrible. Cada año, miles de seres humanos pierden la vida por esto a nivel mundial. Miles, no uno ni 100, miles. En segundo lugar, va a haber una gran cantidad de incendios, tantos como no se hayan visto. ¿Te acuerdas cómo hace unos días se veía Nueva York de color rojo como apocalíptico? Bueno, eran por los incendios que había en Canadá, ni siquiera en Estados Unidos. Esos provocaban el color en el cielo. El hielo de los polos se va a derretir, haciendo que las ciudades costeras se inunden y desaparezcan. Además, muchas especies por el calor no van a sobrevivir y simplemente, adiós, van a desaparecer. Además, los fenómenos climáticos se van a hacer cada vez más terribles. Es decir, donde llueve, va a llover muchísimo. Donde no llueve, va a quedar completamente seco. Pero también viceversa. Donde llueve mucho, va a dejar de llover. Y donde no llueve nada, va a llover hasta inundaciones. Y hay ciudades, varias, incluso países, que se han quedado sin agua. Escuchamos, por ejemplo, de Sudáfrica. Y escuchamos también de Monterrey, México. Y actualmente hay una problemática brutal en Uruguay. Sería el primer país que se quede sin agua. Los alimentos, por todo el cambio climático, van a empezar a morir. Es así que los costos van a aumentar. Y esto solo sería el principio. Los hielos perpetuos siberianos, conocidos como el famoso permafrost, ya se están derritiendo. Y de ahí están saliendo varios virus y bacterias que el ser humano no conoce y que podrían generar una pandemia como no hemos visto en tiempos recientes. Y sí, todo eso nos está acabando. ¿Y saben qué? A casi nadie le importa. Y es que no están hablando de esto. Y los más poderosos no están haciendo tampoco nada para cambiarlo. Y los países más ricos, que son los que más contaminan, y las empresas más ricas, que también son las que más contaminan, ¿saben qué? Tampoco les importa. Lo sé, suena muy fatalista, pero te repito, estamos actualmente en la olla hirviendo. Somos la rana y no nos hemos dado cuenta. Ahora dime, ¿tú qué piensas?
No eres tú, está confirmado. Algo extraño está pasando en el mundo. Lo que se acaba de revelar es brutal. Hace tan solo unos momentos, científicos han confirmado que algo muy extraño está pasando en la Tierra. Tal vez tú ya lo habías notado. Te sentías incómodo, enojado, molesto. Y no solo tú, sino las demás personas. Además que te enfermabas más del estómago, que sentías como que te faltaba agua en tu cuerpo y que veías a tu alrededor y que todo se observaba más seco, más apagado, más amarillo. Bueno, la razón de todo lo anterior ya se ha revelado. Y sí, algo está pasando. La primera confirmación es que el mes de febrero fue el mes más cálido en la historia de la humanidad desde que haya registro. Y no solo eso, que el planeta entero lleva 9 meses de temperatura récord. Los científicos del Servicio Copérnico de la Unión Europea han hecho esta brutal revelación, que realmente están muy preocupados. Tras esto, expertos del mundo han dicho que esto ya confirma el cambio climático y que el aumento de temperatura cada vez es más fuerte. Ellos dicen que parece que el Acuerdo de París del 2015, donde se intentó frenar el calentamiento global, fue un fracaso y que los últimos 8 meses, a partir de julio del 2023, el aumento de temperatura incluso ha superado los 1.5 grados de calentamiento. Para que te des una idea de esto, en el Acuerdo de París se fijó intentar mantener el calentamiento en 1.5 grados o menos durante lo más que se pudiera. Bueno, en 2023 esto cayó. Según expertos, el cambio climático es provocado por lo que hace el ser humano, sobre todo por las emisiones de dióxido de carbono y metano por la combustión del carbón, petróleo y gas natural. Sí, esto está confirmado y es algo terrible. Increíblemente, el mundo no está hablando de esto. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Ya habías notado que algo muy extraño estaba pasando? Lo más seguro es que sí. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿En qué terminará todo? Bueno, en este contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la era del calentamiento global terminó y ahora es el momento de la era de la ebullición global. For vast parts of North America, Asia, Africa, and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Pues lo único que nos sorprende es la velocidad con que esto ha ido cambiando, es lo que nos advierten y nos dicen, bueno, pues ya había muchísimas señales, así que o nos ponemos a trabajar o la verdad es que no la vamos a pasar nada bien. Y desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró que el cambio climático es ya una amenaza para la existencia. Anunció una serie de medidas para proteger a los trabajadores y las comunidades por las olas de calor que han golpeado al país en las últimas semanas. Recordemos que en varias zonas de territorio la temperatura superó los 40 grados. Bueno, son los efectos del cambio climático que han llevado a expertos a reunirse aquí en Alemania. La conferencia de Bonn, que es el tradicional encuentro de expertos que se reúnen para preparar la próxima conferencia del clima, la COP2, que se celebrará este año, la COP24, que se celebrará este año en los Emiratos Árabes Unidos, llegó a su fin tras 10 días de negociaciones. Sin embargo, las negociaciones estuvieron marcadas por escasos avances y por la falta de confianza y la división entre países ricos y en desarrollo, una situación que ha tensado las disputas por la financiación de los daños causados por la crisis climática y los compromisos de reducción de emisiones. En paralelo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de patética la respuesta que se está dando a la crisis climática y advirtió que el mundo se dirige al desastre, una situación de la que culpó en buena medida a los combustibles fósiles y a las empresas energéticas. Nuestra compañera Isabela Escobedo estuvo en Bonn y nos trae un resumen del cierre de la conferencia. La precumbre del cambio climático culmina hoy aquí en Bonn tras 10 días de intensas negociaciones que apuntan a una complicada COP28 a finales de año en Dubái. Aunque sí es cierto que se han logrado concretar algunos puntos de la agenda, observadores coinciden en que en muchos puntos críticos no se ha logrado ningún tipo de
Aunque el mes de julio aún no terminó, los expertos sostienen que ya es un hecho que será el mes más cálido jamás registrado. La estimación fue hecha el jueves por la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copernicus, después de 3 semanas de olas de calor en diversos puntos del planeta. Para el secretario general de la ONU, esto es solo el principio. La era del calentamiento global ha terminado. Ha llegado la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de beneficios que generan los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. Guterres enfatizó que lo que ocurre es totalmente consistente con las predicciones y advertencias previas y destacó que la única sorpresa es la velocidad del cambio. La humanidad ha desencadenado la destrucción. Esto no debe inspirar desesperación, sino acción. Todavía podemos detener lo peor, pero para eso debemos convertir un año de calor ardiente en un año de ambición ardiente y acelerar la acción climática ahora. Guterres, que será anfitrión de una cumbre sobre el clima que se celebrará en septiembre en Nueva York, pide a los países desarrollados que se comprometan a alcanzar la neutralidad de carbono lo más cerca posible de 2040 y a las economías emergentes antes de 2050. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Guterres está empleando una narrativa gráfica, metafórica, para dar un mensaje de preocupación que muchos científicos compartimos, pero que curiosamente no todo el mundo comparte por igual. La ebullición global es un término metafórico y el cambio climático es un término más técnico, más correcto, más preciso. Lo que se busca con este término es básicamente alarmar para acelerar nuestra toma de medidas, para apoyar las medidas que puedan tomar los políticos, los estados, los gobiernos. La razón por la que se acuñan estas expresiones, que a veces se tachan de sensacionalistas, es que a pesar de la urgencia y la contundencia con la que invita a actuar la ciencia, los gobiernos siguen sin tomar medidas a la altura de las circunstancias y sin transmitir a la sociedad la gravedad real de la situación. Our foot is stuck on the gas pedal, we have to pull it off. The greatest challenge humanity has ever faced. We are careening towards the edge of the abyss. We are still careening towards climate catastrophe. We are digging our own graves. El lenguaje es muy importante porque realmente detrás del lenguaje hay muchas emociones, sentimientos, hay lo que la gente pueda percibir o comprender, porque no todo el mundo tiene todo el tiempo para estudiar y entender exactamente qué es lo que está pasando. El problema es que la creación de nuevos términos con la que nos referimos al aumento de la temperatura y sus consecuencias por sí misma no es suficiente para generar los cambios de gran magnitud a la velocidad necesaria. Esto va a costar revertir.